Y bienvenidos una vez más a la Escuela del Discipulado, para que todos estudiemos en conjunto lo que es la palabra, lo que el Señor tiene preparado para nosotros a través de esta semana que hemos estado estudiando esta porción que corresponde. Pero vamos a darle la bienvenida a Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos para estudiar la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes. La gloria es para Dios y estemos juntos, reunidos, como dice su palabra, 2 o 3 en su nombre. Ahí estará Él para aprender y compartir la palabra del Señor. Amén. Eli, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues gracias a Dios que nos permite un día más aquí para compartir la palabra. Y como dice Isa, toda la gloria sea para Él. Amén. Bueno, les voy a decir la parashá de la semana que estuvimos trabajando. Es la número 28 y se llama Metzora, que quiere decir leproso. En esta porción de la parashá estuvimos viendo la sintomatología de lo que es una lepra. También estuvimos viendo lo que el Señor en el Antiguo Testamento demandaba para que se hiciera la purificación de esta enfermedad, para que se sanara. Y voy a leer las porciones, los capítulos y versos que corresponde a este. Es Levítico capítulo 14, 1 al capítulo 15, hasta el verso 33. Segundo de Reyes, capítulo 7, del verso 3 al 20. Y capítulo de Malaquías, el 3 y el 4. Mateo, capítulo 13, 1 hasta el 15, al verso 39, Lucas capítulo 9, del verso 51 hasta el capítulo 10, verso 42, y todo el capítulo de Romanos 6. Bueno, aquí vamos a empezar hablando por lo que es la lepra, que es una infección que se transmite a través de hongos, parásitos, escamas o costras amarillentas. Así se representa esta enfermedad en la piel. Es una enfermedad grave que trae consecuencias también graves. Y aquí en la palabra dice que Saraat en hebreo, es en hebreo la palabra lepra, y en griego sería ya la traducción que es lepra, el concepto lepra. Dice que la plaga de la lepra es un azote, un tormento, así es como el Señor lo manifiesta. Todos los azotes, los tormentos, enfermedades, situaciones que ya son de mucha problemática, son azotes que el Señor trae a nuestra vida para que nosotros reconozcamos y volteemos a ver a Él. En este sentido, la lepra es el azote para hacernos ver nuestro pecado, ¿sí? La lepra. Yo saqué 2 definiciones y una dice, es una infección, enfermedad infecciosa y crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones, heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. La siguiente definición, es un mal moral que se extiende con rapidez y es difícil de controlar y erradicar. Isa, la lepra. ¿Qué es la lepra? ¿Se incuba? ¿De dónde viene? Bueno, mira, la lepra, médicamente hablando, la lepra es una enfermedad infecciosa crónico-degenerativa que se produce por un bacilo, se llama bacilo de Hansen, porque fue el científico en medicina que aísla el agente bacteriano que la transmite. Es una enfermedad de corte infeccioso, viral también, porque se transmite en el contagio. Esto también produce supuraciones, llagas,
o llagas de color blanquizco en el cabello. La lepra en la cabeza se llama tiña, y esas llagas producen una particularidad en el cabello, y es que lo tornan amarillento. Entonces la lepra, como bien decías, empieza en la piel, pero profundiza hasta el músculo, el hueso, y todo lo que es la periferia del sistema nervioso. Entonces, lo primero que sucede en una persona ya con lepra en cierto estado de avance es la pérdida de la sensibilidad. Entonces pierde toda sensibilidad y pareciera que se le cayeran las manos, pero en realidad lo que pasa es que él empieza a necrosar el tejido, a pudrirse y a deshacerse literalmente. Entonces lo primero que tendemos a perder son las extremidades más lejanas, que son manos, pies, y ya luego empieza con algunas porciones de la cara. Normalmente la nariz, la boca son las primeras partes que se afectan, también los oídos. Eli, esta porción de la lepra, en nosotros, ¿cómo estaría representando el Señor o qué querría decirnos, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos comprenderlo? Bueno, lo que yo entendí ayer que estuve leyendo un poco es que pues es como una manifestación del pecado, ¿no? De que estamos en pecado. También lo que entendí es que la lepra es el producto de la rebelión y la desobediencia. Ok. Los sentimientos, las emociones, nuestro pensamiento. A mí me llama mucho la atención porque tiene un periodo de incubación y va desbaratando, o sea, poco a poco, de afuera hacia adentro. Va matando, va necrosando, como dijo Isabel, nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestro sentimiento. ¿Cómo puede una emoción negativa afectarnos comparándolo con el proceso de la lepra? ¿Cómo se podría comparar? Por ejemplo, mira, la lepra, para incubarse en un agente, en una persona, en una casa, en las paredes, va de entre los 2 a los 20 años, antes de que supure eclosione la primera manifestación física de que esa persona está contaminada con lepra. En el pecado pasa lo mismo. Cuando el pecado empieza a gestarse en nosotros, empieza así, en algo que lleva tiempo ya sabes, cocinándose, maquinándose, cuando es voluntario. Pensamos, puede ser mi desagrado hacia alguna persona. Antes de yo ejercer alguna acción contra una persona, primero he pasado un tiempo concibiendo ese sentimiento, ese pensamiento, pero también gestándolo adentro, ¿no? Buscando sus defectos, buscando excusas para hacer que mi rabia, mi enojo, mi envidia, mi malestar siga creciéndose hasta que entonces puedo ejercer, ha sido lo suficientemente maduro interno de mí para, valga la redundancia, para entonces poder ejecutar una acción contra alguien, ya sea contra alguien o incluso en mi propio perjuicio. La mayoría de las personas creemos que cuando nosotros estamos cocinando ese sentimiento, ¿sí?, de las que tú mencionabas, creemos que le va a hacer daño a la otra persona. Esa es nuestra intención, ¿no? Hacer un daño o que llegue con un daño a ella. Pero ¿realmente estamos equivocados, Eli? ¿Mande? Porque el daño, ¿para quién es? Pues para uno mismo. ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasaría en ti cuando estás tú, por ejemplo, ya cocinando un mal pensamiento o un deseo, una intención? ¿Qué pasa en ti? ¿Tú cómo ahora que conoces la palabra, cómo lo paras ese pensamiento? Porque estamos hablando de que nosotros recibimos estímulos a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra misma piel. Entonces,
nosotros recibimos el estímulo, ¿sí? Tenemos una emoción, hay una respuesta, pero luego se vuelve un sentimiento. ¿Cómo paras tú que ese sentimiento, o sea, cómo detienes ese sentimiento para que no llegue a ser lepra? Pues así como dice la pastora, llevando la cautiva a las manos de Cristo. Ajá. ¿Alguna vez te ha pasado a ti ¿Qué? ese sentimiento? Sí, claro, yo creo que todo el tiempo todos estamos expuestos a eso. Yo creo que también a veces nos contaminamos y ni tan siquiera lo estamos pensando, porque así es. Entonces, los sentimientos negativos nos pueden dejar un aprendizaje bueno. Depende de lo que decía Eli, esto sí lo dice la pastora, pero también lo dice la palabra en el Evangelio, dice que llevemos, lo decía Pablo, que llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, del Mesías. Entonces, sí es muy importante entender el principio bíblico. Metzorá, el nombre de esta porción, más allá que leproso, significa infectado. Entonces, nosotros, ¿por qué gritaban? Ahí lo vemos en la porción de Levítico. ¿Por qué tenían que gritar que estaban impuros, que eran inmundos? Para evitar que los demás se contaminaran. De alguna manera, el Señor también permite que ciertas de nuestras actitudes, ciertas de nuestras manifestaciones, cuando no son beneficiosas para el cuerpo, se manifiesten a modo de que pueda tratar con nosotros y al mismo tiempo proteja al resto del cuerpo de contaminarse para que no se prolifere la enfermedad. Porque probablemente un sentimiento negativo que nace en mí puede ser un enojo momentáneo. Si lo expreso con un hermano que a lo mejor tiene menos tiempo que vos o él en la escritura, va a generar un segundo sentimiento negativo en otra persona. Entonces yo ya contaminé con lo que hay dentro de mí a otro, y ese otro va a decir aquello con el otro y se propaga hasta generar una epidemia. Entonces lo que nos está enseñando el Señor con esto es que Él nos enseña a identificar los agentes patógenos que hay en el mundo, en el exterior, pero sobre todo los que hay dentro de mí, para entonces poderlos aislar y trabajar con ellos. El Señor trabaja con ellos sin convertirme en una bacteria, en un agente patógeno que propague una enfermedad que pueda dañar el cuerpo. Pero el Señor, a través de la palabra, Él nos muestra lo que es nuestra condición, ¿no? Entonces, tú hablas de que el Señor trabaja, pero cuando nosotros vemos esa condición también en nosotros mismos, debemos de poner, el Señor pone en nosotros la disposición, Sin ¿no? duda. También hay que pedirle fe, porque sin la fe no va a haber cambios en tu vida. Entonces, esto es un proceso lento, es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Así es. Es un proceso, a veces puede ser muy largo por nuestra misma terquedad de estar afanados en el mundo, aferrados a lo que es la carne, lo que son nuestros deseos. Pero este proceso que lleva, cuando el Señor nos pone como el lavacro, que nos hace ver, nosotros también podríamos pensar, ya la regué otra vez, ya me di cuenta que otra vez caí, ¿no? Es como el tratamiento médico. Antes se creía que por ejemplo, que la lepra no tenía cura. ¿Y por qué no conocíamos esto? Aún el Señor no nos había permitido conocer, por ejemplo, los antibióticos. Entonces, casi todas las enfermedades infecciosas se pueden tratar con antibióticos, espectro 1, espectro 2 o espectro 3, dependiendo del tipo de infección que sea, ¿no? Entonces, estos normalmente trabajan con espectro de rango número 3, que son antibióticos muy fuertes.
Sin embargo, hay dos condicionantes interesantes en el tratamiento de la lepra, que el medicamento o los antibióticos que se utilizan normalmente son varios en conjunto. No curan de la noche a la mañana a la persona. Es un proceso que incluso tarda 6 meses, 1 año más en el poder retirar o acabar con el agente patógeno dentro del individuo. Entonces, ¿qué pasa cuando esto mismo lo llevamos a la parte espiritual? Ningún proceso es de la noche a la mañana. El Señor nos halla en condición de inmundicia, infectados de nuestras propias concupiscencias, de nuestros pecados, de lo que vemos del mundo, de la manera como atendemos a los estímulos de afuera, lo que oímos, lo que vemos, y luego lo que decimos y hacemos. Entonces, una persona con lepra, sin embargo, una vez sanado de este padecimiento, cambia totalmente su morfología corporal. Entonces, al entrar con el Señor, al conocer al Señor y empezar en ese tratamiento médico de nuestro espíritu que está cauterizado, que ha perdido toda sensibilidad por estar inmundo en el pecado, nadando en él, habitando en lo pecaminoso, empieza a recibir a cuentagotas ese tratamiento y empieza a regenerarse. Ciertamente en lo físico las extremidades perdidas no se regeneran, pero la calidad de vida de la persona mejora constantemente, exponencialmente, perdón. Pero en lo espiritual el Señor sí nos regenera. Entonces, aquello que estaba cauterizado, aquello que estaba muerto en delitos y pecados, ahora es llevado a vida, a una vida nueva, donde no solo nos restaura y nos redime, sino que también nos regenera para poder llevar a cabo o tener una relación personal con el Señor íntima y verdadera. Entonces eso es lo que produce transformación en nuestra vida, es lo que nos aleja del pecado y lo que nos enseña a través de la palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros a reconocer cuando nosotros empezamos a tener actitudes que van en contra de lo que agrada al Señor. Entonces ya puedo llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y decirle, Señor, heme aquí humillado, mira lo que estoy pasando, lo que estoy pensando, ayúdame, porque solo definitivamente no puedo, a tomar esto y alejarlo de mí para no contaminarme yo y tampoco invadir el cuerpo. A los demás. Eli, ¿qué pasaría si una persona que ya comentó Isa, puede tardar muchos años el tratamiento para erradicar la lepra? Pero supongamos que en ese tiempo obedece todas las indicaciones médicas y se arrepiente y pide perdón a Dios durante el proceso, pero se sana y ya está muy contento. ¿Qué pasaría si vuelve a caer? ¿Qué pasaría si las tentaciones nuevamente, como él ya vio que sí lo sanó el Señor, que sí lo curó, qué pasaría si él vuelve a lo mismo? Pues creo que volvería a enfermarse y tal vez peor, porque me acuerdo que cuando Yeshua sanaba le decía, vete y no peques más. Amén, así es. Entonces, pues creo que sería eso. Sería muy notoria, ¿no? La diferencia de cuando está el Señor con uno y cuando ya te dice, ya tú estás solito prácticamente, ¿no? Porque no quieres escuchar, no quieres seguir, ¿no? Mis indicaciones. Aquí tengo lo que es la ceremonia de purificación, donde intervenían 4 elementos que eran muy importantes. Uno de ellos es las 2 aves puras vivas, el palo de cedro, el hilo escarlata, la rama de hisopo y el material que se usaba para hacer todo este uso de los elementos era un vaso de barro y la agua fresca. Eli, ¿tú qué comprendes por las 2 aves vivas y puras? Esta era una ceremonia que se tenía que realizar
para ver la impureza de la persona. Se hacía esa ceremonia y había un tiempo estipulado para ver si se había erradicado, y si no, se seguía, se apartaba, ¿sí? Y se volvía a ver, el sacerdote volvía a acercarse para ver si se había alejado. Pero las dos aves vivas puras, ¿qué te recuerdan o qué significarían aquí en esta ceremonia? Pues no sé, bueno, yo creo que cuando Yeshua murió, dice la palabra que él murió una vez y para siempre. Creo que tal vez era de alguna manera representar eso, ¿no? Que Yeshua era puro, era santo, era pues puro. Y pues, o sea, él murió por nuestros pecados, y tal vez eso era como digamos una sombra, ¿no? De lo que había de venir después. Sí, bien dices. Una de las aves vivas era el nosotros, donde el Señor, por la otra ave que es sacrificada, ¿sí? Que es dada, que se da a muerte, es Yeshua. Entonces, a través de esas dos aves representan el sacrificio de Yeshua, su muerte, y la otra, que por su redención nosotros estamos vivos. Eso significan las aves. El palo de cedro, la madera. Isabel, la madera significa el cedro crecimiento, fortaleza, significa inmutabilidad. ¿Qué representarían en nosotros la madera? Bueno, el Señor nos compara constantemente con árboles, y todo árbol inicia siendo una planta incipiente que va creciendo hasta madurar y poder dar frutos. Entonces, en ese sentido, lo que hace el Señor es explicar cómo debe ser nuestro proceso en lo espiritual, de transformación, ahora viviendo esta vida nueva. Entonces, somos una pequeña planta incipiente que es sembrada para entonces luego convertirnos en un árbol que va creciendo, que va madurando, hasta poder producir frutos, porque dice la palabra que aquel que no produzca frutos será cortado. Así es. Eli, ¿te gustaría leer Salmo 92:12? Sí. Estamos hablando del palo de cedro, de la madera. Es importante que empecemos a relacionar cada uno de los elementos que se utilizaban para la purificación de la lepra. 92:12. 92:12, por favor. Ok. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Bien dijiste, Isa, ¿no? Aquí el Señor no lo recuerda. El hilo de escarlata. Dice que el hilo escarlata el hilo se forma a través de un gusano llamado Coccusilicis, que es un cuerpo seco de la hembra que produce materia colorante de la cual se hace el tinte para la tela y colorear la tela escarlata o carmesí. Recordemos que la escarlata o carmesí es el tono rojo. Aquí estamos hablando del nacimiento. Estamos hablando de sangre. Nuevamente relacionamos un palomino que es sacrificado, que es la sangre, que es la que redime, con lo que es el hilo escarlata, que es el nuevo nacimiento. Eli, si gustas apoyarnos con Salmos 22:6. Sí. Isabel, Isaías 41, del 6 al 15. 22:6. 22:6, por favor. Dice, pero yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Estamos hablando de que Yeshua también se compara con un gusano. O sea, todos estos elementos no fueron al ahí se va o al azar. Tienen un significado profundo de por qué lo pedía así el Señor. Isaías 41, del 6 al 15, por favor. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate.
El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Amén. Vamos a un corte y continuamos. Continuamos hablando del hilo escarlata. Y me gustaría que leyera Eli Job 25:6. Isaías 54:1, si me puedes apoyar, por favor. Estamos hablando de el concepto del hilo escarlata que leí hace un momento, que es gusano llamado Coccusilicis, cuerpo seco de la hembra que produce materia colorante de la cual se hace el tinte para la tela y colorear la tela escarlata o carmesí. A mí me llama mucho la atención que empieza gusano. Ya leímos que el Señor también se hace pasar por un gusano. Se menciona como un gusano. Y vamos a hablar ahorita del cuerpo seco de Isaías 54:1. Por favor. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? El Señor nos está diciendo que hasta de lo infértil o de lo muerto, el Señor da vida. Crea vida. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, en nosotros cuando lo permitimos, Él trabaja y crea vida en nosotros, porque Él es la vida misma, ¿no? Y lo está comparando con este ejemplo del hilo de escarlata. Job 25:6, por favor. Dice: cuanto menos un hombre que es una larva y el hijo del hombre un gusano. Sí, creo que está muy claro, ¿no? Cómo el Señor hace maravillas de verdad, hace milagros con cada uno de nosotros cuando nosotros le imploramos, nos humillamos y le permitimos que trabaje en nosotros para hacer un cambio real, que ya lo dijimos, no es de la noche a la mañana, es un proceso que se lleva a cabo lentamente, cuando su palabra nos va lavando. Y del agua hablo porque también es otro de los elementos que se usaban para la ceremonia, que es el agua fresca y el vaso de barro. El vaso de barro, ¿qué representaría, Isabel? Bueno, dice la escritura que nosotros somos vasijas en las manos del alfarero. Entonces, como cuando una vasija ya no funciona o no está dentro de los estándares del maestro alfarero, la destruye para volver a hacer una nueva. Entonces, a veces con nosotros es necesario, el Señor necesita derribar. Si nos damos cuenta en la porción, en Levítico 14, habla de cuando la lepra ha entrado a los muros de la casa, se retiran las piedras, pero si esto no funciona,
tiene que destruir la casa. Entonces, los muros representan nuestros prejuicios, nuestros pecados, las concupiscencias, nuestras resistencias, y el Señor tiene que derribar todo eso, dejarnos sin ningún argumento de mi propia idea o pensamiento, para entonces poder trabajar y levantar muros nuevos. Una casa infectada no se puede habitar. Entonces es necesario derribar esos muros para construir una nueva y entonces sí poder habitar en ella. Entonces el Señor nos está diciendo eso. Así como la vasija en las manos del alfarero tiene que romperse y hacer una nueva para poder decantar ahí agua limpia, agua fresca, que es la palabra, y que esta genere un fruto, un beneficio para mí mismo y para otros, lo mismo pasa con la casa. No puedo dejar a nadie entrar, no puedo habitar ni siquiera yo mismo en una casa cuyas paredes están infectadas con este hongo, con este moho en las paredes, porque entonces nada va a proliferar, todo se va a empezar a podrir, a dañar. Y se desbarata, se va deshaciendo y toda la base, porque por lo general se desarrolla en la base. Cuando es una casa es en la base, no empieza por arriba, siempre son las bases, ¿no? Donde se empieza a poner de diferentes colores, pero la más habitual es negra, ¿no? Curiosamente, son unos puntos negros, ¿sí? Que se van haciendo más grande. Entonces, imagínense toda esa base, esa casa, somos nosotros, ¿sí? Que se está con todas esas manchas que no hacen ese cimiento fuerte, esa roca donde quiere el Señor que estemos, que edifiquemos nuestra casa. Y sin embargo, si edificamos una casa en la arena o si permitimos que siga creciendo ese moho, pues nunca va a estar sólida y se va a caer, se va a destruir, ¿verdad? Bueno, aquí me gustaría mucho que leyéramos Lucas 5, del 12 al 13, donde es la parábola del leproso, que se me hace una parábola muy completa que nos puede describir lo que realmente es nuestra condición y cómo debemos nosotros de pedirle al Señor o de acercarnos al Señor con el ejemplo del leproso. ¿Quién le gustaría leerla? Si gusta, Cisa. Claro. Dice, aconteció que estando él en una de las ciudades, había allí un varón cubierto de lepra, y al ver a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él. Ok, aquí hay varias palabras que se usaron. Una de ellas es de que el leproso, esa persona que tiene lepra, representa nuestra inmundicia de cada uno, ¿no? También hay que recalcar que en aquella época, acuérdense, de hecho hasta hoy las personas que tienen lepra se aíslan, pero en aquel entonces, cuando uno tenía lepra, tenía que entrar al pueblo o a la aldea a gritar que era inmundo, para no contagiar a los demás. Pero imagínense el hecho de estar pasando e ir gritando, soy inmundo, soy inmundo. O sea, ¿tú qué sentirías, Eli? Que tendrías que llegar y, soy inmunda, soy inmunda. O sea, ¿qué sentirías? Pues yo creo que me daría pena. Te daría pena. Pero las personas que no obedecían y que tenían lepra y se metían sin haber gritado, eran apedreadas hasta matarlas, ¿no? O sea, era un castigo muy severo. La lepra era algo muy, muy preocupante, ¿no? Porque se contagiaban los demás. Bueno, aquí también me llama la atención. Cuando Jesús entra a esa aldea, un leproso, pues, nunca se podría haber acercado a Jesús. ¿Por qué? Porque lo hubieran apedreado o lo hubieran, matado, ¿no? Porque es muy difícil que se pudiera acercar. Sin embargo, este leproso dice que él entró hasta donde estaba Jesús, lo buscó
e inclinó su rostro, o sea, se postró ante él, postrarse, o sea, se hincó, se humilló ante él y le preguntó si quería sanarlo. Aquí hay una cuestión muy importante que es, una persona leprosa, Isabel, cuando se hinca, se inclina, ¿es peligroso para esa persona? Más que peligroso, doloroso. Porque las llagas le duelen. Esto sí depende del grado de avance del eso, pero debe ser una situación muy dolorosa porque no solo es la pérdida de la sensibilidad de las extremidades y eso, sino también la debilidad total. El cuerpo está, como las paredes de esa casa, enmohecido, completamente infectado, entonces los movimientos deben ser una cuestión muy difícil. Ahora, me llama la atención que el hombre le dice, si quieres, puedes sanarme. Porque si vemos la porción de Levítico 14 y 15, y vemos esta porción de la escritura del libro de Lucas, nos podemos dar cuenta de que la única manera de que alguien pudiera ser declarado limpio era yendo ante el sumo sacerdote y que entonces dijera, es limpio, está sano, y pudiera reintegrarse a la comunidad, a su tribu en este caso, ya estaban ya era Israel, Judá. Entonces, aquí está, la persona llegó ante el sumo sacerdote, que es Yeshua, Jesús, y lo ha declarado limpio. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos cosas. ¿Cómo llegamos nosotros y en qué condición llegamos nosotros delante del Señor a postrarnos con el dolor, con la dificultad de movimiento, totalmente enmohecidos, enfermos, infectados, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos creído, con lo que hemos dicho, hecho, pensado, gestado en nosotros, para y la condición de cansancio, para que este hombre haya tenido que haber roto todos los protocolos de salubridad y de impuestos desde las leyes de Moisés, y llegar con el Mesías necesitó no solo armarse de valor, sino estar cansado de su condición y hastiado, abatido, quebrantado a lo sumo para no tener nada que perder. Entonces decir, bueno, si muero es ganancia, decía Pablo, y si vivo también es por Cristo. Entonces aquí estamos viendo que esto que Pablo dijo después y enseñó en sus distintas cartas, también ahora lo estamos viendo en lo físico. Una persona con una condición fue ante el sumo sacerdote, para que lo declarara sano. Y todavía, si leemos el mismo pasaje, versos más abajo, le dice, ahora ve, con el sacerdote lleva tu ofrenda. ¿Por qué le dice que lleve la ofrenda? Porque ha sido declarado limpio. Entonces, hay algo muy interesante allí, porque el Señor con esto está ejemplificando cómo llegamos nosotros, lo que Él hace en nosotros, y entonces lo manda al pueblo, lo manda con los demás, con los sacerdotes, que son otros hombres como tú. Y entonces dice, llegas a mí, yo te sano, yo te salvo, te declaro limpio y te envío. Que dé su testimonio. Exactamente. Entonces, la transformación de mi espíritu, la transformación de mi vida, de esta vida nueva que estoy viviendo, solo se manifiesta a través del testimonio. Y ese testimonio impacta a otros. A los demás. Para que yo sea el sacrificio ahora. La palabra que me impactó en esta parábola es que se humilla. Se humilla. Eli, ¿qué es humillarse para ti? ¿Qué sería humillarte ante el Señor? Pues como rendirse, ¿no? ¿Rendirse? Yo creo que también habla un poco de humildad, de ser humilde. Yo creo que cuando nosotros llegamos al Señor, de un principio es la humildad, porque tú estás reconociendo pues que Dios es Dios. Aquí tengo lo que significa humildad. En el Strong es la palabra 6038 y se llama anabá. Es humildad, abatimiento, benignidad, condescendencia.
Y en el Strong, la palabra 6800 es la tesana, que es humildes, humillarte, ser modesto o humilde. Pero en el diccionario bíblico, humillar es hacerse humilde, es decir, aquella actitud que reconoce lugar propio bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio de sus actos o pensamientos sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismos. Isa, ¿la humillación tiene poder? Sí, en el contexto hebreo, específicamente en el contexto en el que Yeshua llegó a este hombre, es la palabra hebrea caná, que significa humillación, que significa doblar rodilla, pero que también significa quebranto. Entonces, humillar, nos dice la Escritura que aquel que se humilla en lo secreto, en lo público, el Señor lo exalta. Y lo que está diciendo es que reconozco mis pecados, los confieso delante del Señor y manifiesto lo que el Señor hace en mí, en mi conducta. Cambio de manera de pensar. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice que cambio mi manera de pensar para pensar en lo que es bueno, agradable, recto y perfecto para el Señor. Entonces, allí nos está hablando de que humillarme delante del Señor no solo tiene el poder de restaurar mi vida, sino de impactar en la vida de otros para que esos otros busquen al Señor, porque entonces va a decir, bueno, esta persona que era así, ahora manifiesta esta conducta, yo quiero lo mismo que tiene. Entonces, ¿cuál es la clave? Ir a los pies de Cristo. Los pies de Él. Aquí en 2 de Crónicas 7:14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, y oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. De la tierra, Eli, cuando habla el Señor de la tierra, ¿también nosotros somos comparados con tierra? Sí. ¿Qué tipo de tierra tú recuerdas que eras antes? Pues no sé, creo que tenía un poquito de todas. ¿Cuáles? Bueno, había creo que la espinosa, la de camino, la pedregosa y la cuarta creo que era la fértil. La fértil, ajá. Y de toda esa mezcla, ¿cuál era la que tú, de lo que el Señor te ha mostrado, era la que abundaba en ti? No recuerdo exactamente qué características son de cada tierra, pero creo que yo era como muy enojona. Ajá. ¿Y ahora el Señor? Y ahora pues ya soy menos enojona. Pero es así como ustedes dicen, es un proceso, ¿no? Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, lo digo en mi caso, mi esposo, ¿no? Que, por ejemplo, dices tú de enojona. A uno cuando estás en ese proceso, Eli, y la gente se acerca y te dice, es que sigues igual de enojona, ¿para qué lees la palabra? Yo me acuerdo que, bueno, y lo sigo sintiendo a veces, es bien difícil porque tú de verdad luchas no cometiendo el mismo error o tropezándote con tu mismo pecado. Y es bien difícil porque a veces las palabras de las personas que damos o que nos dan, sí hieren mucho y te logran a veces entristecer, ¿no? Del hecho de que ellos no están viendo realmente tu interior y tu sacrificio o lo que tú estás luchando, o sea, estás peleando contigo mismo, de que por qué soy así, ya no quiero ser así. Pero yo recuerdo que en la escuela, cuando estaba yo estudiando, me daban una tablita y yo ponía lunes, martes, todos los días, ¿no? Toda la semana. Y por ejemplo, ¿cuántas veces te enojas al día, no? No, pues llenaba todo, 20 veces, ¿no? Y el martes, bueno, una menos. No, toma, 21. Yo decía, ¿cómo? 21, si estoy peleando para no enojarme más, sí, Señor, ¿no?
Y el miércoles, pero eso era antes de yo conocer al Señor. Ahora de verdad, digo, no se quita así como, ¿no? Pero sí disminuye. Y el hecho, yo creo que para mí lo más importante es que cuando cometo un error o que yo sé que me daña a mí y puede dañar a los demás, es como que haces ese autoanálisis y empiezas a reflexionar y dices, Señor, o sea, caí otra vez, perdóname. O sea, ya la regué y no estoy siendo testimonio, ¿no? Y a veces sí somos muy severos con nosotros mismos porque queremos agradar al Señor y a veces se nos olvida que tenemos que pecar y pecar y pecar. O sea, vamos a seguir tropezándonos, a lo mejor no de la misma manera, pero va de mayor a menor cuando ya estás con el Señor. Entonces sí es algo que, por ejemplo, las personas que nos están viendo y que nos escuchan, no se desesperen de verdad, porque cuando uno empieza a desesperar si quiere agradar de una manera perfecta al Señor, de verdad cometes más errores porque lo quieres hacer con tus fuerzas. Y el Señor dice que no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Él, es con tu disposición, es con tu humillación, como el leproso, ¿no? Hay un punto importante. Yo no puedo hacer nada. En mí, yo no cambio. Quien me cambia es el Señor a través del Espíritu Santo y la palabra que empieza a obrar en mí. Entonces, ese exceso de preocupación por el hecho de que tengo que se convierte en un yugo muy difícil de cargar. Y eso es simplemente que sigo siendo yo el que está imperando y no el Señor. Cuando en mí está ese afán imperioso de hacerlo perfecto, que por ejemplo nos lleva a cometer el error de legalizar en el sentido de que literalizamos la escritura, entonces se convierte en una carga imposible. Ni siquiera ni el mismo Adán, ni los patriarcas, ni los profetas, nadie ha podido cumplir esto salvo el Mesías, Jesús, Yeshua, de forma literal, perfecta y completa. Porque nuestra capacidad corrupta no existe. Entonces, ¿qué pasa? El Señor me enseña dos cosas importantes. Me enseña a depender de Él. Entonces, si no soy yo, si no es Él el que está obrando en mí, a través del Espíritu Santo y la palabra, no tengo por qué cargar con esa preocupación o ese estigma del tener que. El Señor opera y trabaja y los cambios que va haciendo en mi vida son graduales. ¿Por qué? Porque hablábamos de árboles cuando hablábamos del cedro y hablábamos de frutos. Y entonces el Espíritu Santo va a producir frutos en mí. Va a haber paciencia, bondad, benignidad, fe sobre todo, mansedumbre, dominio propio. Entonces, cuando convierto la palabra en un yugo peor que el que ya traía, entonces realmente no he pasado, no he cambiado ninguna condición. Sigo en la misma condición, solo que ahora me he vuelto un religioso, lo cual es muy cansado e infructuoso, porque, insisto, literalizar la palabra no te hace santo. Le decía a alguien el otro día, comer un camarón no te condena al infierno, pero si no entiendes el principio básico, el fundamento espiritual del por qué el Señor permitió y estableció esa norma para tu vida, entonces simplemente estás cumpliendo con una dieta que, dicho sea de paso, médicamente es bueno, pero no genera ningún beneficio más allá, no trasciende. Entonces, pero si entiendes que el fundamento espiritual de esto es enseñarte la condición y lo que hace la inmundicia del mundo que entra a mí y me destruye, y entonces eso mismo va a salir al exterior de mi parte, entonces ya puedo entender por qué cada vez que yo suprima un alimento por propia decisión,
Entonces estoy entendiendo que de la misma manera debo suprimir todos esos estímulos alrededor que me contaminan y me dañan. Entonces aprendo dos cosas. Y lo otro es a obedecer. Entonces estoy aprendiendo que de un estatuto, de una norma, de una ley que el Señor dejó para mí, me está enseñando fundamentos espirituales que me ayudan a transformar mi manera de pensar mi vida. Entonces ya cambia de ser una tarea gravosa, un yugo, para hacer algo que me edifica y que me lleva de la oscuridad a la luz, a su luz admirable. Y del yugo a la libertad. Exactamente, ¿no? Porque por ejemplo, en Isaías capítulo 58, del verso 4 al 5, dice, ¿de qué les sirve ayunar? Hablando de cosas gravosas. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Hablábamos de la humillación hace un momento. Sí. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Esa es traducción viviente. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso llaman ayunar? Entonces es lo mismo. A eso llamas estudiar la palabra, a eso llamas transformación, a eso llamas cambio, a eso llamas realmente ser morada del Espíritu Santo, agarrar esto y hacerlo de forma literal, sin entender el fundamento espiritual, es falso, no es verdadero. Entender el fundamento espiritual es lo que va a permitirme a mí entender por qué debo obedecer lo que aquí está escrito. Entonces, en ese sentido, si me muevo solo por lo que yo pienso y la frustración que me causa el no poder hacerlo como yo quiero hacerlo, entonces probablemente esto no trascienda en mi vida, ni tampoco pueda generar un impacto en otros. Entonces aquí estaríamos hablando de que nos quedaríamos en el primer nivel de estudio, en el remés, en lo literal, en lo puro literal, porque no podríamos llegar a ese nivel, el Sod, que es cuando ya el Señor te habla, porque seguimos pensando con nuestras fuerzas, ¿sí? Con nuestra mente, ¿sí? Y queriendo hacer las cosas como tú decías, como yo quiero, como yo pienso y como creo que es lo correcto. Y también pretender que los demás hagan igual que yo, ¿no? Que hagan lo que yo creo que está bien para ellos y no lo que ellos les está diciendo el Señor. En el caso del matrimonio es muy difícil, porque sobre todo cuando son yugos desiguales. Pero por alguna razón el Señor le dijo, si ya estás casado y el Señor te alcanza así, quédate así. Porque tu testimonio, lo que Yahweh hace en nosotros a través del Espíritu Santo, el Mesías, la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros, esto va a servir para acercar a esa otra persona. Ahora, también es cierto que el Señor en su misericordia y en su voluntad, en su perfecta voluntad, llegará el momento en el que permite, según la circunstancia, dice la Escritura, si el tal se va, pues no lo retengas, ¿no? Entonces, pero son casos... no te afanes tampoco, porque entonces vas a seguir muerta. O vas a buscar tu propia muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el Señor el que determina cómo va a estar esa situación. Sin embargo, es muy importante eso, entender que la Escritura nos lleva a la libertad. La Escritura nos lleva a entender, sobre todo en el fundamento espiritual, cuál es el cambio verdadero de vida, qué realmente es lo que está transformando en nosotros. Pero si nos quedamos entendiendo, por ejemplo, este pasaje de Isaías 58 me gusta mucho porque si entendemos el ayuno como solamente privarnos de comer, entonces no estoy haciendo nada. Probablemente adelgace más rápido, porque la privación del alimento obliga a que utilice ciertas reservas de energía, pero no genera ninguna trascendencia en tu vida. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Gracias, Isa. Gracias, Eli.